La lucha te da fuerza y coraje para escribir. Escribir es una necesidad. Pues lucha por esa necesidad. Estás luchando por ti mismo y estás luchando por un mundo que todavía no lo conoces. Alicia Yanes Cosío nació en Quito en 1928, en el seno de una familia numerosa, una mente inquieta destinada a desafiar los convencionalismos, una mujer predestinada desde su infancia a dejar una huella imborrable en la literatura hispanoamericana. Su obra, caracterizada por la exploración de temas como la identidad, la sexualidad y la lucha por la igualdad de las mujeres, ha servido de fuente de inspiración para múltiples generaciones de lectores. Y entonces esta necesidad de escribir se vio plasmada en que yo empecé a escribir cartas a un abuelo imaginario. Este abuelo, como era imaginario, claro, tenía que ser diferente a todos los abuelos de mis compañeras de colegio. Y las cartas que yo le escribía eran unas cartas simples, pero las que él me mandaba eran extraordinarias, a tal punto que provocaba la curiosidad de mis hermanos. Inclusive ellos decían, bueno, sí, nosotros creo que tenemos un abuelo en el África, porque si hay tantos que tienen abuelos en los Estados Unidos o en Colombia, por ahí, ¿por qué nosotros no vamos a tener en África? Entonces quizá ese fue mi primer acercamiento a la literatura. Debutó a los 17 años con su primer libro de poemas, Flores del Alma. En 1970 alcanzó el éxito con la publicación de su primera novela, Bruna Soroche y los tíos, la cual trata la discriminación racial y social. La obra es considerada un clásico de la literatura ecuatoriana y una de las principales exponentes del realismo mágico. Presentó el manuscrito bajo un seudónimo masculino, El Pajar Pintado. Esta obra recibió elogios tanto de críticos como de la audiencia, consolidando a la escritora como una destacada figura en la literatura ecuatoriana del siglo XX. Conocí a Alicia Yanes hace muchos años, cuando yo era muy jovencito y iba a visitarla en su departamento, en su casa, como una maestra para mí, ¿no? Porque además de haber escrito las grandes novelas que conocemos y los libros de cuentos emblemáticos también, tuve la suerte de presentarla en varias ocasiones, cuando ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México, y se le hizo un homenaje acá en el Ecuador. Y siempre fue una mujer, digamos, muy, muy vanguardista, ¿no? Absolutamente desligada a la idea tradicional de las madres o de las mujeres latinoamericanas, que tenían ciertos oficios, y eso lo demuestra lógicamente en su obra. Por ejemplo, una de las novelas favoritas de Alicia es La Cofradía del Mullo del Vestido de la Virgen Pipona, que es un libro realmente importante en lo que podríamos llamar el nuevo realismo mágico, ¿no? La relación que tiene sus personajes con la vanguardia latinoamericana y con la época del boom latinoamericano, por ejemplo, o del post-boom latinoamericano, es realmente impactante, ¿no? Sorprendente. A lo largo de su trayectoria, Alicia Yanes Cosío ha publicado diversas novelas, cuentos y poemas que han sido traducidos a varios idiomas y han recibido numerosos premios. Su escritura se presenta como un faro que desafía las expectativas y disipa la oscuridad de la conformidad. Según la tesis de Molina Edith, menciona que Alicia Yanes Cosío en sus novelas aplica ciertas metodologías de Browning Kelly al estructurar su narrativa literaria, evaluando a cada personaje bajo un matiz crítico. Empezando por los personajes, que son poderosos, y todos ellos están rodeados o alrededor de una figura femenina. Desde su novela clásica y emblemática Bruna Soroche y los tíos, ¿no? Pasando por personajes, digamos,
coloquiales, cotidianos, como el personaje que aparece en la novela El Cristo Feo, o las novelas, o digamos las historias de aventuras, donde todos los personajes femeninos son reivindicativos, salvadores, y que oxigenan, digamos, el relato, ¿no? No, lo que creo más bien es que en el caso de ella hay una cuestión que jala desde el arte, desde el arte mismo, y desde la absoluta igualdad. Siempre escuché a Alicia decir que a ella no le interesaría, por ejemplo, estar en una vitrina donde solo estén libros de autoras mujeres. A ella lo que le interesa es que sus libros estén en las vitrinas donde están los hombres y las mujeres por igual. No es una cuestión, digamos, de lucha de géneros, sino es una cuestión de lucha estética, una cuestión de que la literatura es la que debe triunfar sobre estos discursos, digamos, de género, que a veces, digamos, lo que hacen es dañar la relación con la literatura y con la estética en sí. Su incursión en la academia como educadora iluminaron mentes jóvenes, sembrando la semilla de la disidencia en cada aula. Su paso por la historia literaria no fue solo la creación de mundos ficticios, sino el desafío activo a las normas y prejuicios arraigados en la realidad misma. Más allá de las islas. Es la tercera novela de las 12 publicadas por Alicia Yanes. Esta aparece por primera vez en 1980. En la novela se desarrollan 8 historias de 8 personajes que se encuentran en las Islas Galápagos, los cuales están constantemente asediados por la muerte. Una de las características que relaciona las historias de estos personajes es el constante desafío que impone a cada uno de ellos la naturaleza galapagueña. A criterio de Serrano, Más allá de las islas muestra el arte narrativo de Yanes Cosío, con logros a nivel de la prosa, la estructura de las historias y la pintura de los personajes. Además, señala que los variantes tonales en el discurso permiten que el texto muestre las diversas percepciones sobre un tema como la muerte, que en Yanes Cosío es otro de sus motivos recurrentes que de manera transversal se manifiesta en toda su narrativa. A medida que concluimos este viaje a través de la vida y obra de Alicia Yanes Cosío, emerge un retrato de una mujer que dedicó su existencia a una lucha constante y apasionada, la lucha por escribir, más allá de etiquetas y categorías. Alicia nos deja un legado que trasciende géneros y nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de la creación literaria. En sus palabras, descubrimos que la lucha por escribir no solo se trata de desafiar estructuras externas, sino también de conquistar los confines internos de la imaginación y la expresión, porque al final, más allá de las páginas y las letras, la lucha por escribir es una manifestación valiente de la humanidad por dejar una marca indeleble en la historia de las palabras. Los jóvenes, principalmente los jóvenes como ustedes, gusten de la lectura. La lectura es importante porque nos hace ser más libres, ser más pensantes y ser sobre todo solidaria como el género humano.